Entonces ahora vamos a ver las reglas o propiedades de las derivadas. Como primera regla tenemos derivada de una función constante. Derivada de una constante. Es necesario determinar que las constantes se consideran a los números, las letras minúsculas del alfabeto, que no sea la variable, además de los valores pi, Euler, entre otros. También hay que tener en consideración si y es igual a f de x, esto es igual a c, donde c es la constante. Entonces obtenemos de esta manera. Esto es igual a 0. La derivada de una función constante confirma que la pendiente de una recta horizontal es 0. Un ejemplo que podemos tener sería la derivada de y igual a 5. Entonces la derivada sería d de dx de 5. Esto es igual a 0. La derivada de una constante es 0. Como segunda regla tenemos la derivada de una variable independiente. Entonces tenemos d de x es igual a 1. Si y es igual a f de x es igual a x. Si y es igual a x, entonces la derivada independiente o constante respecto a ella es igual a la unidad. Otra regla que tenemos es la derivada de un producto por la variable independiente. Teniendo la fórmula de esta manera, ¿no? La derivada de una constante por la variable dependiente es igual a la constante. Tenemos un ejemplo, ¿no?
tenemos f de x es igual a 5x, teniendo la derivada de esta manera. Perdón. Esto es igual a 5. Otra regla o otra propiedad es la derivada de la suma o la resta, teniendo como la fórmula de la siguiente manera. La derivada de la suma y o resta algebraica de un número finito o de funciones es igual a la suma y o resta algebraica de las variables de las funciones, sea f de x o g de x diferenciable de x, y la derivada de la suma o resta es de esta manera. Tenemos derivada de f de x más o menos, dependiendo del caso, g de x. Entonces, de esta manera tenemos igual la derivada de f de x más o menos, dependiendo, la derivada de g de x. De esta manera se procede a resolver las operaciones. Ahora vamos a poner la derivada de un producto de funciones. Teniendo de esta manera. La derivada de un producto de funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la derivada de la segunda función por la primera, sea f de x, g de x, dos funciones diferenciables en x. La derivada del producto tenemos de esta manera. Por g de x. De esta manera tenemos igual la derivada de f de x por g de x más la derivada de g de x por f de x. La derivada de un producto se usa cuando todos los factores son variables. Ahora vamos a la derivada de un cociente. La derivada de un cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador, y todo dividido para el cuadrado del denominador, sea f de x, g de x, dos funciones diferenciables en x. La derivada del cociente tenemos la fórmula de la siguiente manera. D de x de f de x sobre g de x. Esto es igual a la derivada de f de x por g de x menos la derivada de g de x por f de x, todo esto dividido sobre f
de x al cuadrado. En la derivada del cociente es conveniente encerrar todos los factores y las derivadas en paréntesis, teniendo cuidado con el signo. Tenemos la derivada de una potencia. La derivada de una potencia de una función donde n es su exponente puede ser un número entero fraccionario. Es igual al producto de exponentes por la base de la potencia multiplicada por la derivada de la base, teniendo de esta manera la fórmula. X a la n. Este es igual. El exponente por la variable elevada a la diferencia. Y esto por la derivada de x. En las derivadas no existen fórmulas para derivar radicales. Cuando aparecen los radicales se deben transformar a potencias y luego aplicar la fórmula de derivadas. De esta manera. N x a la m. Esto es igual de radical a potencia. Tenemos la regla de la cadena.